Hernán Núñez, ex teniente alcalde de Lima, ex concejal también, y por supuesto, pues, compañero de batallas políticas de Susana Villarán, se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, Hernán? Gracias por estar con nosotros. Su primera reacción ante lo que se conoció finalmente hoy de la decisión de los 18 meses de prisión preventiva. Bueno, creo que eso está en el marco de la investigación fiscal. Creo que no tenía ningún sentido darle 36 meses considerando lo que los propios fiscales habían dicho, que este era el caso más avanzado. Si era el caso más avanzado, estimo que darle más cantidad de tiempo para formalizar la denuncia judicial no tenía mayor sentido, y entiendo que eso es lo que podría haber pesado en la decisión del juez. También se ha determinado el tiempo, digamos, de la posibilidad de entorpecer o de irse, digamos, del país. Entiendo que esa ha sido la decisión que ha primado al momento de finalmente darle los 18 meses de prisión preventiva, que es importante aclarar también, la prisión preventiva no constituye una sentencia, son decisiones que toma el juez en el marco de una investigación de índole fiscal, ¿no? En su caso, bueno, usted mismo ha reconocido obviamente su amistad con Susana Villarán, no tendría por qué ser de otra manera, pero ha dicho que bueno, los delitos hay que responder. ¿Cómo ha sido su proceso en este caso? ¿En qué momento consideró que Susana Villarán estaba realmente complicada? Ella lo ha negado en todo momento, hasta prácticamente este fin de semana, ¿no? Cuando ella admite la solicitud y la recepción del dinero, lo que ella está admitiendo es que empresas que tenían contratos con la municipalidad costearon una campaña política. Eso entiendo que está establecido en el Código Penal. Será finalmente el juez el que establezca, digamos, qué tipo de posible delito es, pero, digamos, esa declaración es la que reconoce finalmente el aporte, que es lo que refuerza la tesis fiscal de que ella no solamente no conocía, mejor dicho, no solamente sí conocía el aporte, sino que ella la habría solicitado y había agradecido. Ahora, esta posición de ella, ¿no?, que más o menos la ha repetido, algo así como que no cometió delitos, que era necesario para salvar a Lima del punto en el que se encontraba. La propia Marisa Glave ha dicho, no puedes para combatir una mafia pedirle plata a otra mafia. Pero la pregunta va más allá, ¿no? Es decir, ustedes se enfrentaron a 2 o 3 momentos cruciales que ahora sabemos en la línea de tiempo y lo vemos bastante claro con respecto a lo que eran las obras de estas empresas brasileñas, Odebrecht de un lado y OAS, que al parecer están coincidiendo con la recepción de dinero y que estas empresas habían resultado claramente beneficiadas. Ustedes como Consejo Municipal, ¿qué tipo de información tenían? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, donde se firma recién el contrato, en el caso de OAS, lo primero que hay es una modificación, porque el contrato venía de la administración Castañeda, pero en el caso de Odebrecht, donde se firma directamente el contrato, se incluye el peaje Chillón. Entonces, a mí lo que me han dicho, confírmemelo, es que el peaje Chillón como tal no fue llevado a votación, que lo que el Consejo votó fue una suerte de resumen del contrato y de la obra sin especificar un detalle que a la larga ha resultado muy importante, porque es por el peaje de Chillón que estamos enfrentados ahora a un arbitraje con Odebrecht en Washington. ¿Qué fue lo que se votó? Vamos por partes. Cuando se aprueba un proyecto de este tipo, el Consejo vota primero una declaratoria de interés y luego la adjudicación del proyecto. Pero la declaratoria de interés no es un resumen de buenas intenciones. En buena cuenta, ahí se recoge ya los años de concesión, ¿no es cierto?, el equilibrio económico-financiero y las características que va a tener en la concesión a futuro, en caso adjudicarse la misma al proponente o a otra empresa, digamos, que supere la propuesta inicial. No es cierto, pues, que el Consejo vota algo que no conoce. A ciegas. Es más, la ordenanza que aprueba las iniciativas privadas establece que el contrato no puede ir más allá de lo que apruebe el Consejo. El contrato, claro, establece cuestiones técnicas como cuál va a ser el ancho de la rampa, la longitud del paso. Entonces sí se sabía que se iba a incluir el peaje de Chillón. Se aprueba el equilibrio económico-financiero. Si el peaje de Chillón no altera el equilibrio económico-financiero, está en el marco de lo que aprueba el Consejo. Es decir, que haya un peaje adicional no hace en sí mismo que haya un beneficio contractual. Efectivamente hay ganancia para quien invierte, eso es la ley de la inversión privada. Pero, por ejemplo, en el caso del tren eléctrico, las coimas que señalan los colaboradores eficaces de Odebrecht
no es por un sobrecosto, entiendo, necesariamente en el desarrollo de la obra, sino es para desarrollar ellos la obra, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante anotar acá que el tema del beneficio contractual, ninguno de los investigados lo ha señalado. A Barata le preguntan, ¿usted aportó? Sí. ¿Y tuvo un beneficio contractual? Él dice que no, porque el contrato, si bien se firma en el contexto de la revocatoria, la decisión política ya había sido tomada. Y no lo dice, también podría decirse porque Odebrecht todavía tiene interés en ese proyecto, tiene el 25% aún, a diferencia de los otros donde ha reconocido. Se lo pregunto porque yo he leído el artículo que se refiere al peaje de Chillón, por eso yo le preguntaba si esto había llegado al Consejo o no, porque no lo he tenido claro. Y leo ese artículo y la verdad que me parece un escándalo, porque ese artículo lo que dice es: vamos a hacer un peaje nuevo en Chillón, donde ya hay otro, ya hay otro para entrar a Ancón, vamos a hacer otro más. Y si hay despelote, si hay protesta social, tu municipalidad, a los 3 días de que yo te avise, y si no has podido solucionar, me vas a pagar lo que yo iba a recaudar en 30 años en ese peaje. Eso me parece que no resiste, disculpe, mayor análisis. Por eso yo le preguntaba si esto pasó por un debate o no dentro del Consejo, porque he visto ahora, y efectivamente hubo la protesta social en Chillón y hubo lo que ocurrió, hubo que cancelar ese peaje y ahora estamos peleándola por 14.000 millones de soles. Sí, pero ahí hay que aclararlo. Lo primero es que, claro, ante una protesta social no es la empresa privada la que debe resolver el conflicto, siempre es el Estado, ¿no es cierto? Es decir, pero si estabas incluyendo en el articulado que iba a haber protesta social, ¿era porque estaba seguro de que iba a haber protesta social o que había una posibilidad muy alta de que hubiera aseguro que esa cláusula está presente en casi todas las concesiones del país. Lo puedo asegurar. Estoy casi seguro que eso está... Porque es evidente que las concesiones en un país donde hay mucho abandono del Estado, donde se deja todas las negociaciones mayoritariamente a la empresa privada, hay conflicto social. En este caso, yo no creo que la cláusula se haya puesto porque era evidente que iba a haber una... Ya tenías un peaje de entrada, evidentemente toda esta gente que entraba y salía por ahí iba a pagar 10 soles, o sea, bueno, si usted me dice que está en todos los contratos del país, habrá que ver, pero la redacción de lo que uno ve llama mucho la atención y creo que complica la situación. Y lo otro es que el peaje de Chillón se implementa contraviniendo el contrato inicial. Es por eso que está el arbitraje. ¿Por qué? Porque el contrato señala, una vez culminadas las obras obligatorias, 30 días después de recepcionadas estas, se puede implementar el peaje de Chillón. La administración de Castañeda al Ocio autoriza la implementación del peaje de Chillón sin culminar las obras obligatorias. Y en ese contexto inicia una renegociación del contrato, del cual el Consejo Metropolitano nunca tuvo conocimiento. Y se manejaron 3 posibilidades. Una indemnización con plata, ¿no es cierto?, pública, evidentemente, a la concesionaria, más años de concesión, incremento del peaje y una última por la cual optaron, que fue anulación de obras. Es por eso que el óvalo Canta Callao no se va a hacer. Igual, esto está en el marco de una renegociación que nunca se supo en qué términos salió. En el caso de OAS, lo que se ve, ¿no?, coincidente con el tema de la revocatoria, es el asunto de la ampliación de los años. También hay cambio de obras, se elimina el tema del COSAC, que para algunos expertos también ha sido contraproducente, ¿no?, porque desequilibraste el precio del peaje al ya no tener en circulación estos buses y, en fin, ¿no? Y me parece que lo de Vía Parque Rímac también está ahí, pues, ¿no? Entra, ¿no?, que luego Castañeda también retrocede. ¿Allí tampoco hay problema? A ver, los cambios que se dan en el marco de Línea Amarilla, si bien son 10 años más de concesión, significa la anulación del COSAC, sí, pero porque el Consejo Metropolitano había aprobado el Sistema Integrado de Transporte. Y el Sistema Integrado de Transportes contemplaba un corredor que hasta ahora nadie lo ha implementado, se ha implementado parcialmente, mejor dicho, que es el que va de Panamericana Norte, Evitamiento, y Panamericana Sur. El COSAC se planteaba solamente en un metropolitano en Evitamiento, de manera que este corredor que iba de Panamericana Norte hasta Panamericana Sur, pasando por Evitamiento, abarcaba no solamente mayor longitud, sino que beneficiaba a más vecinos. Pero además, si el COSAC era tan importante para la administración Castañeda, que es la que inicia, digamos, el contrato de concesión Línea Amarilla, ¿por qué no retomó esa idea? Lo que él hizo fue desfinanciar precisamente los 200 millones adicionales que se consiguen producto de la renegociación y anula Vía Parque Rímac y hace el bypass de 28 de julio, anula los viaductos de Palmeras y el de San Juan de Urigancho y incorpora Bella Unión, que era una obra que no estaba en ningún momento pensada dentro de la concesión. Incluso MAP, en la gestión de Susana Villarán, tenía ya una partida que iba a aprobar para que se haga esto con fondos públicos, y decía, incorpora el puente Bella Unión
en el contrato de concesión, que en el caso de MAPE costaba 58 millones y después pasa a 58 millones de soles y después pasa la concesión en un precio de 48 millones de dólares. Entonces, eso es lo que pasa finalmente con el COSAC. Cuando Castañeda retoma la municipalidad, claro, como discurso político siempre dijeron anularon el COSAC, pero cuando vuelven a hacer gestión no lo implementan, utilizan esos recursos para otra cosa. Claro, Castañeda tiene su propia controversia y eso se verá en su momento. Hay un par de investigaciones fiscales abiertas, pero volviendo al tema de la administración Villarán, se suponía que Vía Parque Rímac se iba a comenzar a realizar cuando el fideicomiso que se tenía planteado allí tuviera 300 millones de soles. Ese fideicomiso nunca tuvo más de 69 millones de soles. ¿No hay corrupción ahí? ¿No les llamó la atención en ese momento? Vía Parque Rímac iba a ser, es cierto, y nunca se ha negado, el inicio, digamos, de la recuperación y la creación de un gran parque de Lima. Ese fideicomiso es adicional, digamos, a lo que se consigue en el marco de la renegociación. Se consiguen 200 millones de dólares más de inversión y el fideicomiso de Vía Parque Rímac, que además significaba la reubicación de la comunidad Chipío Coniva que estaba en Cantalayo. Eso tenía que hacerse además en el marco del Plan 2035, que para recuperar toda esta parte y generar un espacio verde, que iba a ser el más grande de la ciudad, necesitaba obligatoriamente el concurso del Gobierno Nacional. Y el Plan 2035 avanzaba con obras del Gobierno Nacional, obras del Gobierno Metropolitano y los gobiernos ¿Pero por qué distritales. no hubo plata en el fideicomiso? Se habían comprometido a tener 300 millones de soles para iniciar las obras, ¿o me equivoco? No, el fideicomiso- tuvieron 69 millones o 70, y esto terminó en el también cuestionado bypass de 28 de julio. Pero como le digo, esa es otra historia. ¿Qué pasó con ese fideicomiso? Hasta donde yo entiendo, el fideicomiso siempre fue firmado por 69 millones. Tanto es así que las dos adendas que vienen posteriormente, el 2015 y el 2016, si mal no recuerdo, ya en la gestión Castañeda, dicen el fideicomiso de 69 millones pasa al bypass y los dos viaductos van a Puente Bellones. Le hago la última pregunta porque se nos terminó el tiempo. El tema, este último aporte que se revela de 4 millones de dólares para la campaña de la reelección, ¿qué intercambio al parecer habría habido? Porque estamos hablando de 7 millones de dólares que habría aportado OAS. Usted tampoco ve no tiene ninguna sospecha sobre la línea de tiempo del proyecto. Eso es un aporte, ¿no es cierto?, que podría interferir o haber, digamos, interferido en alguna decisión última de la administración. Durante el contexto de la revocatoria se habla de la adenda y del contrato de concesión de rutas de Lima que se dan mucho antes del proceso de revocatoria, ¿no es cierto? Y el aporte final, ¿no es cierto?, habría que ver si está en el marco de alguna promesa, quizás, de cambio contractual en el contrato Línea Amarilla. Porque lo que le dicen a Barata es, ¿usted aportó para la reelección? No, y no me pidieron nada. Pero los 4 millones de OAS sí podrían significar, digamos, que se tiene que determinar en el marco de la investigación, si eso significó al menos la promesa de una modificatoria. ¿Está en ley que estos brasileños se tuvieran que quedar porque se ha cuestionado este tema? En el caso de Odebrecht, ellos han vendido la mayoría a Brookfield, pero igual se han quedado con el 25%, que creo que está dentro del tema legal. Pero en el caso de OAS le han vendido todo a Vinci por una millonada. ¿Era legal esa venta? ¿Esa venta se da después en la administración Castañeda? La venta se da en la administración Castañeda. No recuerdo si me parece que sí necesitabas autorización del concedente, en este caso de la municipalidad, para realizar Sobre la todo venta. cuando las obras no habían sido terminadas. Gracias, Hernán Núñez, por Gracias. acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Venimos con el tema Venezuela, no se vaya.